simple. Directa es cuando solamente son dos partes, dos estados. Conferencias es cuando son tres estados o más. Ustedes saben que cuando hablamos acá de conferencia, no nos referimos a una conferencia que hacemos un foro, un Zoom y hablamos y los estados hablan. No. Conferencia en derecho internacional público es una decisión que se toma de manera conjunta cuando son tres o más personas, de más estados. Tener, no sé, la conferencia internacional sobre el tema. Esa es la única diferencia. Entonces, lo que me interesaría que... Sí, perdón. ¿vale? ¿Esa conferencia tiene por ley que ser de diferentes estados o puede ser una conferencia solo de un país entre el presidente y, por ejemplo, el Congreso? No, estamos hablando de sujetos de derecho internacional y por sujetos de derecho internacional hablamos de que son los estados. Después, ¿cuánta gente representa a cada estado? Es otro tema, Sara. Pero acá, por ejemplo, que tengamos un problema, suponete, México tiene un problema con Guatemala y tiene un problema con Honduras y tiene un problema con El Salvador porque no saben cómo solucionar el tema de la trata de personas, por ejemplo. ¿Sí? Lo que hacen es se juntan los cuatro representantes, hacen una conferencia, llegan a un acuerdo y de ese acuerdo sale un acuerdo amistoso de cómo van a hacer para combatir la trata de personas. ¿Me seguiste, Sara? Sí, Lick. ¿Listo? Eras tú la de la pregunta, ¿no? Sí. Sí, soy yo. Listo. Entonces, pero básicamente la negociación es cuando las partes que tienen una diferencia se sientan en una mesa, plantean sus problemas y tratan de encontrarle una solución a esto. El ejemplo que te ponía Sara era el del aguacate. ¿Sí? Eso es una negociación. Claro, podrás argumentar mirá que la ley dice esto, mirá que el tratado dice esto, pero en este caso lo que importa es encontrar una solución, más que aplicar el derecho. Luego de la negociación, puede ser que la negociación se ponga muy tensa y se fracase, se rompa la negociación, se rompe el diálogo. Estados Unidos deja de hablar no sé, no quiero entrar en un problema. Un país A deja de hablar con un país B. ¿Estamos bien? ¿Qué pasa si las partes que tienen un problema se dejan de hablar, se rompen las negociaciones y tienen en cuenta de que la guerra es la última opción? ¿Qué harían ustedes? Como diplomáticos que son, ¿qué harían ustedes si esos dos países tienen un amigo en común? ¿Utilizarlo como mediador para encontrar una solución pacífica? Sí, pero antes de eso, Noemí, vas a utilizar Los la buenos figura oficios. de buenos oficios. Voy a avanzar con esto y voy a matar dos pájaros de un tiro para utilizarlo de Noemí. La diferencia entre buenos oficios y un mediador es que el de los buenos oficios solamente vuelve a juntar a las partes, establece más o menos una línea base y este señor de buenos oficios se retira. No es parte involucrada en encontrar la solución. ¿Sí? Les voy a poner un ejemplo que me gusta, que creo que grafica bastante bien. Es decir, Andrés, perdón, entonces, sí, es decir que en cuanto a los buenos oficios, ese tercero, digamos, solamente se hace, por decirte algo, presente nada más para evitar ese conflicto y que vuelvan otra vez a negociar, digamos, pero no va a participar. Exacto. En esa. Ok. No propone nada. Hace de cuenta, yo les tengo confianza, espero que ustedes la tengan conmigo. Hacé de cuenta que te peleaste con tu novio, con tu pareja, y tenés un amigo en común y decís, mira, ¿por qué no hacemos una salida a los tres? Y cuando más o menos ve que la cosa está, el tercero unicornio. Cuidado que mi esposa está oyendo. Bueno, no quería revelar tu estrategia, Miguel, perdona. Mentira. Bueno, ¿listo? Ahí está. Bueno, esto es lo que hace un buen oficio. Lo junta a las partes, dicen, tratemos de encontrar una solución y cuando vuelven a hablar, listo, pum, se desaparece. ¿Estamos bien? Esa diferencia la vas a encontrar con la mediación. En la mediación, lo que se busca es un
un tercero imparcial para que aporte ideas de cómo se puede llegar a encontrar una solución. Ya los buenos oficios no funcionaron, necesitamos un consejero matrimonial, por así decirlo. Y entonces este señor o esta señora o grupo de personas empieza a buscarle la vuelta entre todos para ver cómo los estados pueden encontrar una solución. ¿Se entiende la diferencia entre mediación y buenos oficios? Sí, sí se entiende, solo con una pequeña duda. Sí. ¿Quién designa quién va a hacer la función de los buenos oficios o quién va a hacer la mediación? Si estamos entendiendo, por ejemplo, en los buenos oficios que tenemos las dos partes que tienen a uno en común, que es el que tiene la relación con ambos, ¿quién los va a designar a ellos? O sea, se sobreentiende, pero ¿quién da esa pauta? Bueno, excelente pregunta. Mira, lo que hace es que cuando vos primero para llegar a una mediación es porque existe la voluntad de encontrar una solución. Lo primero que hacen los estados es reconocer que las negociaciones están trabadas y que tal vez podrían encontrar un estado neutro, afín a los dos y que lo pueden proponer. Si no, lo que podrías hacer en una mediación tal vez sería proponer un número impar de mediadores. Por ejemplo, 3, 5, 7, 9, lo que quieras. ¿Y por qué lo haces así? Porque podría ser que, por ejemplo, vamos a hacer una mediación donde haya 5 expertos. Yo elijo 2, Jordana, tú eliges 2, y el quinto lo elegimos entre los dos. De una lista que vos presentás una lista, yo presento otra lista, nos sentamos, nos empezamos a depurar, y elegimos el que nos quede. Está bien, gracias. ¿Listo? Bueno, entonces, la mediación puede ser uno o un grupo de estados, son más activos, la diferencia del mediador que del de buenos oficios, porque acá el señor sí propone una resolución. ¿Me regalan 4 minutos si termino la clase? Bueno. Claro que sí. 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 Esta mediación, por lo general, los terceros proponen soluciones, pero las soluciones que proponen tratan de ser confidenciales. Raramente son públicas, porque para evitar injerencias de otros estados. Una vez que si la mediación fracasó, tal vez lo que yo te aconsejaría sería que sigas por una investigación. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre una mediación y una investigación? Es que las tres que veníamos viendo, ni siquiera nos poníamos a discutir ni hechos ni derechos, solamente intereses. En una investigación, vos podés crear una comisión investigadora, que también, al igual que en la mediación, son siempre números impares, y esta comisión de investigación no va a analizar derecho, no se trata de un órgano jurisdiccional, lo que va a hacer va a ser un informe de cómo sucedieron los hechos. ¿Se entiende? Esto quiero que lo tengan claro. Una comisión de investigación lo que hace es poner en blanco y negro cómo sucedieron los hechos sin decir quién es el responsable. ¿Estamos bien? ¿Se entendió? Muy bien, Lick. Perfecto. Entonces, una vez que vos planteás la comisión de investigación, ¿qué hace la comisión? Rinde un informe, se supone que la comisión es neutra, rinde un informe sin pronunciarse por las responsabilidades. Claro que a veces estas comisiones de investigación siempre están un poquito sesgadas, dan algún dato, pero tratan de ser un informe neutral. Tenés las comisiones de esclarecimientos históricos, las comisiones que ese es un problema, porque a veces las comisiones, esos informes están hechos desde un punto de vista de los hechos, no establece quién fue el responsable. Entonces, así hay un montón de comisiones, de la comisión de que dice, bueno, los hechos, la historia dice que los hechos fueron así. Yo no estoy diciendo que Sara fue imputada en esto, ni que lo hizo a propósito, ni que dejó de hacerlo, simplemente digo, mucha, acá pasó esto. La conformación, como te digo, puede ser 2-2-1, 2 elijo yo, 2 elige la otra persona, y el quinto, común acuerdo. Y más allá de eso, cada estado parte tiene su grupo de asesor, porque en algún momento cuando la comisión presenta un informe hace una presentación preliminar, un borrador, que antes de salir a la luz, las partes lo miran, lo revisan, para tratar de que el documento vaya lo más neutral posible.
Y si la comisión de investigación no funciona, ahí sí viene lo que ustedes mencionaban, que es la conciliación. La conciliación es que luego de haber analizado las soluciones, por ejemplo, la comisión de investigación brinda recomendaciones, entre las partes hacen una conciliación y a partir de ahí se hace un acuerdo amistoso, como un tratado internacional entre los estados, y esto queda a mitad de camino entre lo que es el sistema diplomático y un sistema jurisdiccional. ¿Cuál es la ventaja que tenés de haber llegado a una conciliación? Que si no cumplís la conciliación, ya te vas a una corte internacional y ya ahí no discutís nada, sino que decir, usted reconoció esto, firmó un acuerdo que lo iba a cumplir y ya no lo cumplió. Como si fuera un cheque, lo tenés que ejecutar. ¿Vamos bien? ¿Sí? Me quedan 2. ¿Vamos bien? Listo. Entonces, Sí. vimos que los medios pacíficos tenés negociación, buenos oficios, mediación, investigación y conciliación. Cuando todo esto fracasa, nos podemos ir a lo que son los medios jurídicos, ¿sí? Y dentro de los medios jurídicos es un órgano, acá sí se discute derecho, es un órgano ad hoc para poder juzgar. En los anteriores no se juzga, en lo anterior se busca una solución. Acá, y cuando buscas una solución, tratás de que sea una mediación, o sea, lo más equitativo. Todos ganan y todos pierden. En un medio jurídico, no. El juez aplica el derecho y puede ser que uno gane todo y el otro pierda todo. Por eso es mejor siempre llegar a una mediación. Estas cortes internacionales no necesariamente se realizan por abogados, puede ser que haya arbitrajes, es decir, personas que ya han tenido experiencia en estos temas y a partir de ahí, siempre los arbitrajes también, como pasaba en la conciliación, en los métodos de investigación, los arbitrajes están previstos en los contratos y el mismo contrato o el mismo acuerdo internacional dice que en caso de conflicto se va a resolver por un medio de arbitraje. El medio de arbitraje son 5, 7, 12, 11 personas, siempre en número impar, y se eligen de común acuerdo, como lo que hablamos recién con la licenciada Jordana Salguero. Esta decisión judicial, ¿sí?, por lo general es inapelable y puede ser resuelta en una corte internacional o en una corte, principalmente en una corte internacional. Hay algunos países que tienen cortes nacionales, pero para no meternos en camisa 11 varas, nos quedamos así. ¿Cuáles son estos medios jurídicos? Bueno, tenés tribunales jurisdiccionales, que está la Corte Internacional de Justicia, que era la antigua Corte... No, la Corte Internacional de Justicia, y después tenés la Corte Penal Internacional. La Corte Internacional de Justicia conoce todos aquellos casos de conflictos entre los estados, mientras que la Corte Penal Internacional juzga personas, no juzga estados. Es decir, la Corte Penal Internacional se activa cuando hay un genocida o un torturador que no ha sido que por una cuestión de conveniencia política o por el poder que tuviera dentro de un país, se dan cuenta de que el Estado no tiene la voluntad para justiciarlo o no tiene la capacidad, también puede ser que no tenga la capacidad, los recursos para justiciarlo, entonces existen las Cortes Penales Internacionales que lo que hacen es sacar a la persona de su fuero nacional y juzgarlo por delitos de crímenes de lesa humanidad, genocidio, torturas, graves violaciones a los derechos humanos. Hay un tribunal que se llama el Tribunal del Mar, que son los que arreglan las diferencias entre los países cuando hay límites o conflictividad entre los límites fronterizos, hasta dónde llega una ley, o si un barco invade o entra en la soberanía de un país. Y después tenés la Corte de Derechos Humanos, que está la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y creo que hay una corte en el sistema africano. Estos serían métodos judiciales. Acá sí hablamos de derecho, y es como si fuera un proceso nacional, pero en vez de hacerlo frente a un juzgado nacional, lo haces frente a una corte internacional. Y acá ustedes tienen que recordar que en las cortes y en los tribunales internacionales no pueden defenderse con legislación interna. El artículo 26 y 27 de la Convención de Viena de Derecho de los Tratados establece que en un caso de conflicto internacional ningún país podrá argumentar cuestiones de orden interno para el no cumplimiento de un tratado internacional. Y los últimos que les quería mencionar, ¿sí?, tenés entes
no jurisdiccionales, es decir, que no son jueces, que no están resueltos por gente letrada en temas de derechos, y estos entes no jurisdiccionales son los que de alguna manera solucionan pacíficamente problemas que se pueden dar entre particulares en temas de comercio principalmente. Ahí tenés la Organización Mundial del Comercio. Yo trabajé ahí un par de años ahí en la Organización Mundial del Comercio. Dentro de la Organización Mundial del Comercio se llama el órgano de solución de diferencias, que también es cuando un país incumple un tratado económico, y tenés problemas que se pueden suscitar. El Banco Mundial tiene un sistema de solución de diferencias, el Fondo Monetario tiene un método de solución de diferencia, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emite también resoluciones. La Comisión Interamericana, ¿se acuerdan que en algún momento dije que hay algunas obligaciones que son jurídicas, que son vinculantes y otras no? Bueno, lo que dice la Comisión, sí, Sara. Pero acá dijo que eran defendidos los iletrados en este. Sí. Antes. Ajá. ¿Y entonces? No, yo solo quería esa pregunta. Ah, listo. Estos son tribunales, son entes no jurisdiccionales, y les había mencionado al inicio de que hay algunas decisiones que son vinculantes y que no son vinculantes. Por ejemplo, los que vimos los métodos diplomáticos o pacíficos, salvo que así lo expresen las partes, no son jurídicamente vinculantes, y otro que no es jurídicamente vinculante es lo que decide la Comisión Interamericana. La Comisión Interamericana también hace un informe. Si quieren, algún día nos juntamos y hablamos de la Comisión y de la Corte. La Comisión Interamericana escucha al Estado, escucha a los representantes de las víctimas de posibles violaciones de derechos humanos y emite una serie de recomendaciones. Si el Estado no cumple las recomendaciones en 3 meses, el caso pasa a la Corte Interamericana, y ya lo que diga la Corte Interamericana es inapelable, y eso sí es vinculante. Creo que por hoy es suficiente. Sé que tienen otra clase. ¿Listo? ¿Se entendió algo? Sí, sí se entendió, pero muy rapidito, muy express. Creo que es una clase que en lo personal me llamó mucho la atención, y sí tiene mucho contenido, así que agradecerle a usted podernos transmitir la información tan clara y con base a su experiencia y en estos documentos sintetizados que nos dan pues más claridad del tema. Así que de mi parte, muchas gracias. Muchas gracias, Lick. Jordana, ¿Sí, tú? ¿ya terminó? ¿Ya se fue Lick o qué? No, yo lo veo todavía en pantalla, no sé. Yo estoy acá, pero porque no sé si esto terminó. Creo que terminaba a las 7 la clase, ¿no? Sí, pero como es digamos, es un link para cada clase, terminamos, nos despedimos y ya después nosotros ingresamos a la otra. Pero muchísimas gracias por su ponencia. Chao. Muchísimas gracias, licenciado. Que tenga una excelente Adiós, chao. Feliz noche. Licenciado.